aprender y de compartir este libro que fue Nehemías, ¿no? Que anteriormente era el libro de Esdras y Nehemías. Hoy nos toca el capítulo 10. Capítulo 10. Y por algunas situaciones que estuvimos pasando, que yo estuve pasando esta semana, no le hice ¿cómo se puede decir? Una investigación profunda, ¿no?, a este capítulo, pero me parece que este capítulo ya estaba preparado ya para este día. Así yo entiendo, ¿no? Es como que el Eterno todo guía, ¿no? El Eterno todo muestra, ¿no? Entonces Él sabe qué es lo importante y qué es lo necesario para proveernos, para alimentarnos. Amén. Entonces, a medida que voy a compartir este capítulo, vamos a ir mirando el tema que el Todopoderoso nos da y vamos a ver si se relaciona, como siempre digo, con nuestra vida en lo particular. Y si no, el Padre a través de esta escritura no solamente nos quiere enseñar lo que ocurrió en ese tiempo, sino también nos quiere mostrar qué está pasando a nuestro alrededor. Amén. Bueno, vamos a ver el versículo 1. Dice así, ¿no? Capítulo 10, versículo 1. Los que firmaron fueron. Esto es cuando el capítulo 9 había terminado con el pacto que habían hecho, ¿no? Capítulo 9, el versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Una situación, un acontecimiento, una situación difícil que pasaron los israelitas, después de mucho tiempo hacen que ellos puedan ahora firmar un acuerdo, un pacto, una alianza. ¿Con quién? Con el Eterno, ¿no? Con el Eterno. La promesa es con el Eterno. Siempre cuando la promesa es con el Eterno, entonces uno debería, ¿no?, de ser una promesa firme, fuerte y segura. Pero increíblemente cuando las personas hacen promesas con el Eterno, si la situación da, sigue, y si la situación no da, declina, retrocede. Hay personas que han prometido serle fiel al Todopoderoso hasta la muerte. Pero de repente viene una situación difícil y no, hasta acá nomás, ya hasta aquí nomás. Rehusaron, ¿no? Se apartaron. Siempre la situación cambia, ¿no?, el corazón del hombre. Por eso en la humanidad, en la vida normal de las personas, se hacen acuerdos, pero se hace por escrito, firmando, ¿no?, ante escribanos, ante jueces, así, ¿no? ¿Por qué se hace así entre los hombres? Porque los hombres sabemos que no somos fieles, ¿no? ¿O sí? Nosotros sabemos que vamos a hablar algo, mira, te prometo que vamos a hacer así, que vamos a vivir así, que vamos a seguir así, pero cuando la situación empiece a cambiar el ambiente, se cambia, se cambia el corazón. Por eso entre los hombres se hacen estos acuerdos. Entonces, aquí el acuerdo se está haciendo ante el Eterno, aunque ellos están firmando un papel, un documento, ¿no? Pero en realidad vamos a darnos cuenta, si uno conoce la historia y sabe lo que va a pasar, que al final va a ser otra vez un acuerdo entre hombres. El que realmente hizo el acuerdo ante el Padre, ante el Eterno, no va a necesitar firmar nada. Va a necesitar vivir ese acuerdo. La prueba de que va a cumplir ese acuerdo es su vivencia, su actuar, su andar, cómo camina después de años. Y dependiendo de la situación, si sigue o no sigue igual a ese acuerdo. Ese es el que hace un acuerdo ante el Todopoderoso, ante el Eterno. Y eso es muy importante. Entonces, continuando con el capítulo 10, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Y después ya aparece
una larga lista de personas. Ahí, ahora no voy a tener tiempo de leer todo. Hasta el 27, Maluc, Arín y Baana. Larga lista. Bueno, acá se reunieron, continuando con Nehemías, para hacer esta promesa. Y vamos a ver un poco este versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de la Torá de Elohim, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. O sea, toda la persona que podía entender que era importante hacer un pacto con los mandamientos del Padre, se unieron ahí. Queremos ser parte de este pacto. Claro, aquí ¿qué tipo de pacto hicieron? Un pacto con Dios, pero firmado, ¿no? Y eso alguna vez va a tener su repercusión. Seguimos 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Elohim que fue dada por Moisés, siervo del Eterno, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos que el Eterno había ordenado, nuestro Señor mandó. Entonces eso fue el tema de la reunión de estas personas. ¿Por qué hicieron este acuerdo? Porque la causa por la cual su país había caído en desgracia, en tragedia, es porque ellos fueron infieles a la palabra del Todopoderoso. Eso es muy importante entender. El hombre siempre quiere vivir una vida ordenada, quiere vivir una vida cómoda, pero no quiere hacer las cosas correctas. Siempre es el problema. Él quiere vivir tranquilo, pero cuando a la hora de hacer las cosas correctas es donde se desvía. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Pasando el tiempo, sus líderes ya no tenían la palabra como base de justicia. Ya no usaban la palabra como para hacer lo correcto, sino usaban la palabra para abusar de su poder. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes. También tuvimos la oportunidad de compartir los profetas, Amós, Amón, Joel, Nahum y otros profetas que habían exhortado al pueblo, Joseas. ¿Y cuál era una de las causas por las cuales eran exhortados? Por su vida corrupta, por su abuso de poder. Jeremías también exhortó mucho al pueblo de que se habían apartado de la vida correcta, habían pasado los límites que se había establecido y por eso vino desgracia sobre ellos. ¿Qué era esa desgracia? El sistema del mundo los consumió. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Las 10 tribus del norte fueron consumidas, literalmente así dice en la Escritura, serán devorados, dice, serán devorados, van a ser torta no volteada, por Asiria. El sistema asirio los consumió. Pasando un tiempo, los de Judá también fueron consumidos por el sistema babilonio. ¿Qué pasa cuando una persona se aleja del mandamiento del Padre para hacer justicia? No para ser religioso ni radical, para hacer justicia, para usar la palabra para hacer lo correcto. Cuando vos te alejas de eso, el sistema te consume. ¿Cuál es el sistema? Sabemos todo. La corrupción, la política corrupta, toda la religiosidad, usar la religión como fuente de ganancia, como fuente de poder, como todas estas cosas. Eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y ahora ellos están comprendiendo esto. Están comprendiendo que nosotros fuimos consumidos por el sistema de Babilonia. Inclusive actualmente todavía estamos bajo el poder de los persas. Ellos todavía gobiernan sobre nuestra vida. Entonces vamos a hacer un pacto donde, aunque no podemos salir del poder de los persas, pero vamos a ser fieles a nuestro Dios, nuestro Elohim. Vamos a hacer lo que el Todopoderoso nos estableció. Vamos a hacer una alianza. Pero en realidad esta alianza se tenía que haber hecho aquí, en el corazón. Ahí se tenía que hacer. Lastimosamente nosotros cuando hablamos del libro de Nehemías decimos sus verdades y sus aciertos y sus errores. Así, fuimos directos, ¿no?
Nosotros le vamos a usar a Nehemías como un ídolo. Aunque acá el protagonista en realidad en este punto es Esdras. Él es el que está guiando todo. Nehemías está en un costado nomás mirando ahí. Es como que yo ahora mismo, le voy a dar un ejemplo. Voy a redactar un escrito donde todos ustedes se comprometen a servir fielmente al Eterno, sin faltar, sin fallar. Todo. Y todos van a venir o van a traer su representante y van a firmarme acá. En ese momento cuando yo les hablo, les digo, hago un discurso emotivo, ¿no? Un discurso, y por eso la palabra, ustedes, sí, cierto, yo voy a firmar. Pero ¿qué pasaría más adelante? Cuando la situación empieza a apretar, ¿qué creen que ocurriría? Lo único que quedaría de ese juramento es su firma, su sello en ese caso, nada más. Porque el acuerdo tiene que ser con el Eterno. Por eso, cada vez que yo les digo a ustedes, hermano, vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un pacto, no les voy a preguntar, a ver, hermano, ¿vos estás a hacer un pacto? Sí, yo prometo. A ver, ¿aquí, hermano? Sí, yo prometo. Yo también. O escriban en un papel entonces. Pónganme acá, ¿quién va a hacer el pacto? No le voy a hacer así porque les estoy cargando. El pacto tiene que hacerse con el Eterno, con el Todopoderoso. Y la prueba, el resultado tiene que ser su vida. El que tenga oído, oiga, decía Yeshua. Él no decía, tienen que oír todos y tienen que cambiar todo. El que esté de acuerdo con lo que está escuchando, oiga, escuche y cambie. Y ahí yo me voy a sentir satisfecho, porque ustedes no me habrán obedecido ni seguido a mí. Le han seguido al Eterno, al Todopoderoso. Han hecho lo que el Eterno puso en su corazón. Ahí donde están en su lugar. Ese es el pacto real. Entonces, ¿cuál fue aquí este pequeño gran error? Comprometerle a la persona. ¿Por qué digo eso? Claro, estamos en capítulo 10. Tendríamos que continuar 11, 12 y 13 para saber. Yo ya le estoy spoileando, ¿no?, los resultados finales, ¿no? Yo ya le estoy diciendo qué consecuencia va a traer obligarle a la persona a que se comprometan a algo, cuando en su corazón todavía no se convenció de ser servidor del Creador. Le vas a hacer un robot, o le vas a manipular, o le vas a hacer sufrir, o se va a sentir mal contigo. Ay, pastor, lleva, pesa, sepa. Ay, pastor, lleva, ay, pastor. Ay. Y eso es feo. Que un hermano tenga en su corazón que el pastor le está cargando, le está poniendo ley, le está poniendo... No, tiene que ser el Eterno, el Todopoderoso. Ustedes saben, nosotros hemos hablado, las leyes orales, las leyes rabínicas se empezaron a diseñar en tiempos de Esdras y Nehemías. Aunque aquí ellos están firmando y sellando los decretos que establece la Torá, pero no se están dando cuenta que también están firmando y sellando los decretos orales que salieron de los fariseos, de los líderes religiosos de ese tiempo. Así se está haciendo. Entonces, cuando venga la situación más adelante, cuando ellos quieran ya convivir, se van a encontrar con cosas que ya alteran su normal funcionamiento. Y esas leyes van a usarse para acusar, para condenar, para denigrar a otras personas. Es lo mismo que una congregación hace, establece reglas, establece medidas, y vos aceptás ciegamente y después llega un momento en que no podés más cumplir y te quedas como una persona mala, rebelde. Una persona que no puede hacer lo que dice, y ahí ya queda como que vos le estás ofendiendo al Padre. Y eso es grave. Vamos a un poco leer para terminar esto y después ya vamos terminando. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Acá ya hicieron esta promesa, y ustedes creen que van a cumplir esto. Yo prometo que no voy a dar mis hijos a las hijas de esta tierra, pero resulta que mi hijo se enamoró de una linda muchacha de esta tierra, que por cierto es de buena familia, tiene buena costumbre, pero no es de mi clan, no es de mi religión, no es de mi grupo. Entonces ahí ya voy a entrar en conflicto. Pero en ese día yo estaba emocionado y juré y prometí.
Una de las cosas ya primero que se ha dado acá. Imagínense si yo les digo, hermanos, solamente sus hijos pueden casarse con personas de nuestra congregación. Que conste eso. Que no se le ocurra casarles a sus hijos y a sus hijas con nadie que no sea de nuestro clan, de nuestro grupo. Y ustedes, amén, firmen acá, sellen. Firmen sello. ¿Cómo van a tomar esa orden? Tiago, ¿cómo vas a tomar esta orden? Buena, ¿no? Ale, un poco arbitraria por ahí, pero y papá, tu papá viene y firma y sella. Pero papá, yo justo conocí una... No, la ley es la ley. Y ahí ya vamos, ya, en una carga. Entonces, esa persona que quería estar bien con el padre se siente ya cargado, con peso. ¿Y qué después qué haría? No sé, se rebelaría, se apartaría. Porque lo que está aprendiendo acá no le trae la libertad. Lo correcto sería que el día que se tenga que casar, que sea con una persona íntegra, que tenga temor al Todopoderoso. Si nosotros vamos por esta ley, muchos de los antiguos hombres de fe no siguieron esta regla. El propio David, él se casó con extranjeras. El rey Salomón, ni qué decir. Y vos se casó con una moabita. Y cosas así, ¿no? Bueno, ese es un punto. Asimismo que los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de Shabbat. Nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, o sea, un día festivo. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Entonces acá ya le pone reglas que más adelante le va a ser difícil cumplir porque había vendedores que proveían al pueblo solamente ese día. O sea, yo hoy traigo la provista para su sustento de ustedes de una semana y si ustedes hoy no me compran, durante toda la semana se quedan sin alimento. Yo soy el que traigo, yo soy extranjero, yo no guardo el sábado, a mí no me dieron esa regla, yo creo en el Todopoderoso, en el Eterno, pero esto es otra cosa, yo traigo, porque generalmente muchas veces algunas personas traían comida que no había alrededor, porque Israel era, o sea, Jerusalén era una ciudad que no tenía mucho cultivo, entonces la gente es como traía de otra zona, y bueno, por lo visto solían traer ese día. Entonces la regla era que acá todavía no se ejecutó eso, acá se estaba dando. Cuando vengan la gente en Shabbat, no compren nada. Entonces, hoy ocurre así. Llega, ¿ustedes qué suelen comprar para comer? Tomate, carne, pollo, leche, pan, ¿sí o no? Entonces llega el que les va a traer. Que conste esto en el acta, yo no estoy hablando contra el Shabbat, no estoy diciendo que el Shabbat no hay que guardarlo. Que conste esto en el acta, ¿no? Pero estoy explicando la situación lógica. Viene acá el que trae las provistas para su semana de ustedes. Pero justo llegó, dice acá, en un día de reposo. ¿Y qué dice la ley que estableció, que acaban ustedes de sellar, que dice? No deben comprar. Entonces ustedes, fieles a esa ley, no compran nada, nada. Y los vendedores se van. Y después, Samira le dice, mamá, hambre. ¿Qué hay, cena? ¿Hay cena? No hay nada. El pueblo se quedó sin nada. Entonces la ley es la ley. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Alguno? Yo tengo que comer. Entonces, después más adelante, ¿qué pasó con esta ley? Se quebrantó. Y ahí empezaron esas personas a ser juzgadas. Y uno diría, pero la Torá dice que no hay que trabajar. Y ese es un tema que otro día vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es considerado trabajo para la Torá? Pero este no es el tema de hoy. Bueno, después nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Elohim, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, bueno, todos los sacrificios que se necesitaba. Pero estas cosas implicaban mucho gasto, muchas cosas. Y el pueblo en ese tiempo estaba empezando a salir de una crisis. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda a la ley. Bueno, todas las cosas que tenían que hacer. Vamos a saltear porque al final es todo lo que tenían que hacer. Finalmente el 39 dice, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, la ofrenda del grano y del vino. Bueno,
y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces se comprometieron a guardar estos mandamientos que les dije y a servir al templo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los levitas a partir de ahora, ya que ustedes firmaron, no van a permitir que falte nada en el templo. Y si hay que hacer sacrificio, hay que traer oveja, hay que traer animal. Acá no importa la situación. Entonces, cuando no está esto establecido en el corazón, ¿qué va a ocurrir acá? Se le va a imponer. Y cuando se le imponen las cosas a las personas, se decae, se deprime y se amarga. Esa es la verdad. Lastimosamente, cuando se le empieza a cargar con imposiciones al pueblo, el pueblo tiene que sufrir, el pueblo tiene que pasar dificultades. Esto es el capítulo 10, ¿no? No le había hecho tanta profundidad, por eso le explico básicamente. Lo importante es que nosotros recibamos el corazón del Todopoderoso. Amén. Entonces hoy hasta aquí voy a compartir este capítulo y vamos a continuar la próxima semana, si el Todopoderoso nos permite. Amén. Shalom. Voy a hacer una oración para terminar.